Déjenme aclarar que no trabajo directamente para la NASA. Soy un humilde técnico de oficina en una empresa afiliada a la NASA y descubrí algo aterrador, algo que nadie podría pensar. En nuestra área nos encargamos de almacenar datos fuera del sitio, principalmente sobre sus muchas misiones secretas no tripuladas a la Luna, incluidos los innumerables viajes que tuvieron lugar entre los lanzamientos de Apolo. Como podrás imaginar, no estamos en los registros oficiales de los libros. Aún así somos una faceta necesaria de la delicada infraestructura de la administración espacial. Ahora que ya sabes dónde trabajo, puedo hablarte de la habitación. La habitación 371 para ser preciso, aquella que es la oficina de mi supervisor. Esta siempre tuvo un aire de misterio. Yo y otros miembros del personal habíamos estado dentro antes. Nosotros nos encargábamos de dejar atrás unidades flash llenas de información confidenciales para que el supervisor la cargue en nuestra base de datos. Verán, la única computadora en esa habitación es una máquina fuera de línea que contiene casi todos los secretos sucios de la NASA, cosas que no podemos arriesgarnos a revelar en caso de una violación de datos. Si alguien pirateara nuestra base en línea, solo encontraría archivos señuelo, datos periféricos que hayan estado a la vista del público. Esos datos equivalían a análisis estadísticos mundanos. Pero la verdadera jalea real o el oro, la verdadera información secreta con la que trataba, son cosas realmente interesantes y controvertidas que se enviaban directamente al supervisor, sin pasar obviamente por las miradas indiscretas de los empleados de niveles inferiores. Eso nos lleva al día de ayer. Yo tenía una tarea de entrega normal. Llevé la unidad flash a la habitación 371, la dejé en el escritorio y cerré la puerta al salir. Lo había hecho innumerables veces antes. Esta vez, sin embargo, fue un poco diferente. Después de colocar la unidad en el escritorio, noté un tenue resplandor en la pared detrás de ella. La computadora estaba encendida. Esto sí que fue extraño. El supervisor siempre la apagaba después de un volcado de datos. Las únicas veces que la había visto encendida fueron los días en el que él estaba allí todavía trabajando. Lo admito, mi curiosidad se apoderó de mí. Con un ligero aumento de adrenalina caminé alrededor del escritorio y me senté en la silla, listo para descubrir al menos un misterio de la mente colmena en el piso principal. La conveniencia en este momento no pudo subestimarse. Más tarde descubrí que el supervisor estaba enfermo y había corrido al baño, donde permaneció al menos 40 minutos. No solo estaba encendida la computadora, sino que estaba desbloqueada. Incluso nuestras estaciones de trabajo personales requerían una serie de contraseñas que cambiaban a diario. Aquellas contraseñas que teníamos que dedicar los primeros 10 minutos en un día laboral determinado a descifrarlas. Esta fue la única oportunidad que tuve para aplacar mi curiosidad y excavar en busca de los tesoros enterrados de la NASA. Sabía que tenía que haber algo en los confines de nuestra base de datos que provocaría un grito ahogado en mí o que se me cayera la boca. Algo que recordaría por el resto de mis años, y sí, así fue. Al instalarme en el escritorio, mi corazón latía con fuerza al pensar en el regreso del supervisor. Noté que la computadora estaba calibrada como el resto de nuestras computadoras. Debido a esto, sabía exactamente qué carpetas abrir y qué piedras digitales encender en mi búsqueda de secretos. La mayoría de los archivos eran recipientes de almacenamiento comunes y corrientes. Datos relacionados con las aburridas verdades del oficio, estadísticas y predicciones físicas. Después de unos minutos de búsqueda casi lo dejo, pero un documento me llamó la atención. Se llamaba el proyecto enterrado dentro del mar. ¡Demonios! Eso era lo que quería. Un proyecto clasificado de la NASA, nunca antes lanzado al público. En ese momento se me revelaron secretos, lo que pronto deseé no haber descubierto nunca antes. Como es común con este tipo de documentos, la jerga era muy sencilla y poco descriptiva.
Como tal, tuve que juntar fragmentos de información para formar una imagen clara de la propuesta y las misiones posteriores que aparentemente comenzaron a principios de nuestro siglo actual. Lo que descubrí provocó un grito ahogado en mí. También hizo que se me erizara la piel. El proyecto fue irónicamente un dispositivo a prueba de fallas contra las fugas de información. Implementó la infraestructura preexistente de las misiones no tripuladas de la NASA para eliminar grietas en el sistema. Es decir, las personas que probablemente divulgaran algo sobre la información privilegiada. Sí, escuchaste bien. Individuos. La NASA estaba matando a los posibles denunciantes para proteger sus activos. La propuesta inicial podía enviar los cuerpos al espacio profundo, pero se presentaron demasiadas variables desconocidas. Si incluso una sonda fuera derribada a la Tierra por un asteroide o un evento espacial imprevisto, toda la operación estaría terminada, especialmente si aterriza en territorio enemigo. En ese momento, otro país podría usarlo para chantajear a nuestro gobierno para obtener ayuda y ganancias financieras. Enterrar los cuerpos en la luna evitó esto y eliminó todas las pruebas potenciales que vinculaban a alguien con el crimen. Las personas que desaparecieron constituían una parte muy pequeña de la NASA, por lo que la proporción de las personas desaparecidas en relación con su fuerza laboral apenas se alteró, lo cual inevitablemente desvió cualquier sospecha potencial. Después de un riguroso procedimiento de esterilización, los cuerpos se introducían en los espacios huecos de las ondas previamente no tripuladas. Una vez que llegaban a la superficie lunar, eran recolectados por robots, de los cuales hay muchos más de los que tú sabes, y ellos enterraban los cuerpos en los cráteres de una sección específica del lado oscuro de la luna. En otras palabras, fosas comunes. Luego, los robots recolectaban muestras para determinar los efectos a largo plazo del suelo en la descomposición humana. Este no era el propósito del proyecto, solo un beneficio adicional. Yo me quedé en shock. Este documento no era lo que esperaba. No podía creer que este tipo de cosas sucedieran en nuestro país y en la NASA de todas las organizaciones estaba involucrada en cosas como asesinatos. Después de cerrar el archivo y volver a la pantalla de inicio, salí de la habitación 371 y cerré la puerta. Entonces mi visión del mundo se hizo añicos. Al regresar a mi estación de trabajo, mi compañero de trabajo Bill me preguntó algo. «Hey, Christopher, ¿dónde estabas? ¿Escuchaste al supervisor vomitar en el baño? El pobre tiene un problema estomacal que ha estado dando vueltas y vueltas». Asentí cortésmente, pero no ofrecí respuesta a la pregunta inicial. Todavía yo estaba temblando. Bill volvió a hundir la cara en su trabajo. Finalmente el supervisor regresó. El sonido de la chirriante puerta de hierro de la habitación 371 cerrándose de golpe detrás de él mientras reanudaba el trabajo en su escritorio. Gotas de sudor se formaron sobre mi frente mientras me preguntaba si se daría cuenta de que algo andaba mal y sabría que examiné el archivo. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando la paranoia se apoderó de mí. Tenía que contarle a alguien sobre mi descubrimiento. Quizás había malinterpretado la información. Quizás Bill pudiera tranquilizarme. Él era un buen chico. No es del tipo que rompe una promesa o traiciona a su compañero de trabajo. Psst. «Hey, Bill», le susurré. «¿Has oído algo sobre el envío de cadáveres a la luna por parte de la NASA?» Bill me miró fijamente por un momento, una expresión demasiado seria pintada en su rostro y luego se rió. «Ah, Chris, si quieres una carta con sorpresas. ¿De dónde sacas todas estas cosas? Deberías escribir un libro». Sin ni siquiera un sonido que alertara su llegada, el capataz puso su mano sobre mi hombro. Casi salté fuera de mi piel. «Christopher, tenía la intención de hablar contigo. Una gran promoción en proceso. Reúnete conmigo en mi oficina en 10 minutos». Con eso aflojó su cierre, el cual sostuvo con mucha fuerza y viajó de regreso a la habitación 371. Mis ojos se abrieron y mi corazón se hundió. Bill notó que algo andaba mal, muy mal.
¿Qué pasa, Chris? Pareces haber visto un fantasma, dijo mi amigo Bill. Yo sabía que las promociones son un gran problema por aquí. Solo dan una cada pocos meses. Lisa fue ascendida el año pasado y pasó a revisar uno de los lanzamientos de sonda no tripulados. No he sabido nada de ella desde entonces. Me volví hacia Bill y encontré su mirada. Bill, bueno, ha sido un placer trabajar contigo. Él sonrió antes de volverse hacia su computadora. Igualmente, Chris, igualmente y felicidades. Entonces 10 tortuosos minutos vinieron y se fueron. Con vacilación me dirigí a la habitación 371 y lentamente abrí la puerta. El supervisor me hizo un gesto para que entrara. Toma asiento, amigo, vamos y cierra la puerta. Acepté de mala gana. La idea de huir cruzó por mi mente, pero sabía que el guardia de seguridad en la puerta principal me detendría. Llamar la atención sobre mí solo serviría para acelerar mi desaparición. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Pregunté. Mi respiración ahora estaba laboriosa y esporádica. Como dije antes, es una promoción. La NASA está reclutando a sus equipos afiliados para supervisar algunos de sus lanzamientos no tripulados. Tú has sido seleccionado, Christopher. Incliné la cabeza con incredulidad. Pero, señor, ¿por qué yo? No he hecho nada para justificar tal ascenso. Nada que yo sepa. Él sonrió. Ahí es en donde tú te equivocas. Te hemos estado observando. Sabemos lo que hiciste. No puedes negarlo más. Con una sonrisa maliciosa se levantó de su escritorio y se acercó a mí con los brazos extendidos en mi dirección. Su sombra cubrió toda la habitación, o al menos así parecía en ese momento. Sin darme cuenta, había retrocedido hasta la esquina, casi encogido de miedo. Fue entonces cuando se abrió la puerta y mis compañeros de trabajo inundaron la habitación. ¡Sorpresa! Me puse de pie sorprendido. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Bill respondió. ¿No sabes qué día es? ¡Oh, por Dios, no me digas eso! El supervisor señaló su calendario de pared. Era 18 de septiembre, que según ellos era mi fecha de contratación. Todo había cobrado sentido ahora. Fue una artimaña, una broma pesada a mis expensas. El supervisor a veces hacía esto en los aniversarios del lugar de trabajo, pero no durante muchos años en este momento y nunca de manera tan elaborada. Ni siquiera me había dado cuenta de qué día era hasta que me lo señalaron. ¿De verdad pensaste que dejaría mi computadora encendida sin vigilancia? Mi supervisor intervino. Los cuerpos ni siquiera se pueden descomponer en la luna, Chris. No hay aire allá arriba. Todos dejaron escapar una carcajada. Yo también me reí completamente aliviado. El resto de la tarde fue agradable. Después de todo estuvo dicho y hecho que todo fue mentira, así que regresamos al trabajo fortalecidos por la oleada positiva de energía y moral. Después de terminar mis tareas restantes me fui con una sonrisa en mi rostro, feliz de estar en la tierra vivo y estable. Este estado de ánimo me seguiría todo el camino a casa, pero no estaba en absoluto solo. Cuando estacioné en mi camino de entrada, alguien se detuvo detrás de mí. El supervisor salió del coche y me saludó con un gesto amistoso. «Hey, Chris, ¿podemos hablar?» Las visitas a domicilio eran poco ortodoxas en nuestra línea de trabajo, pero no eran desconocidas. Me siguió al interior y se unió a mí en la sala de estar. Me senté, pero él se paseaba junto a la chimenea mirando las fotos de mi familia en el manto. ¿Sabes? Lo que dije era cierto. Los cuerpos no se descomponen en la luna. Esa parte fue agregada por la NASA. Pusieron falsedades en todos sus documentos clasificados. Es otra prueba de fallas. Un detalle que pueden señalar en el caso de una filtración para que parezca ilegítimo. Yo estaba completamente confundido. Espera, no estoy seguro de seguirlo. ¿A qué se refiere exactamente? El supervisor se volvió hacia mí con una expresión severa pintada en su rostro. Todo es real, amigo. Los cadáveres, los cráteres, todo. Nunca debiste sentarte en mi escritorio en primer lugar. Yo me reí nerviosamente. Vamos, amigo, no hace falta. Se acabó la broma.
No es necesario alargarlo, pero él no se estaba riendo en absoluto. Esto no es una broma. Fuiste contratado en julio, no en septiembre. Envié un memorando de último momento a todos en un intento de evitar tus sospechas. Pero aquí podemos discutir las cosas en privado, ¿o no? Muy gracioso. Te estás olvidando que tengo a mi familia, mi esposa e hija están allá arriba. Una sonrisa tocó un lado de su mejilla. Él me arrojó un sobre. Dentro habían fotos de mi esposa recogiendo a nuestra hija de la escuela. Entonces mi corazón se hundió. ¿Qué diablos es esto, supervisor? ¿Estás siguiendo a mi familia, acaso? Los hemos interceptado. Digamos que llegarán tarde a casa esta noche. La gravedad de la situación estaba empezando a empeorar. Si todo lo que veía era real, entonces ahora era un objetivo. Pronto me convertiría en la próxima víctima de la NASA enterrada en la luna. Si no escapaba y buscaba ayuda, Charlotte y Day nunca se salvarían. Mis ojos se lanzaron hacia la puerta y él se dio cuenta. No huiría si fuera tú. No vine solo. Con la sangre hirviendo, tuve la tentación de arremeter con ira. No te preocupes, ellas están a salvo. Me quedé en silencio, pero aterrado. Hay cosas en el universo que no puedes empezar a entender. Cosas no solo por encima de tu salario, sino por encima de tu comprensión. Cosas que las palabras humanas nunca podrían esperar describir. ¿Humanas? Pregunté perplejo de la redacción. Sí, Chris. Déjame mostrarte algo. Lo que pasó a continuación fue suficiente para poner mi boca en el suelo. Usando su mano derecha y un solo movimiento circular en el aire abrió un portal. Un maldito portal. Uno que parecía conectar mi sala de estar con la luna. Incluso podía ver la tierra a lo lejos. ¡En el nombre de Dios, qué es esto!, grité. Ven, Chris, mira más de cerca. Como su rehén, no tuve más remedio que complacer sus demandas. Al dar un paso hacia el vacío, todavía agotado, lo vi. Era un cráter lleno hasta el borde de cadáveres. ¿Por qué? ¿Por qué me estás mostrando todo esto?, pregunté con una voz temblorosa. Solo míralo. Ve esos cuerpos inocentes. Personas que una vez intentaron divulgar las verdades de la NASA. Ellas terminaron así. Todo por su culpa. Volví a mirar la escena y noté algo en el borde del cráter. 3 figuras oscuras, demasiado altas para ser humanas. Ellos extendieron sus brazos y un resplandor cayó desde el espacio sobre el cráter. Los cadáveres entonces, sorprendentemente, se movieron. Observé con horror cómo los cuerpos se volvían a animar, pero estos no eran más seres vivos. Eran cuerpos controlados por un titiritero inclinado a su siniestra voluntad. Las 3 sombras se convirtieron en una y formaron un arco. Un brillo cegador frotaba desde adentro. Uno a uno los cadáveres caminaron hacia la luz hasta que finalmente se vació el cráter. Entonces la luz se disipó y las sombras giraron al unísono, despegando a gran velocidad hacia el abismo del espacio profundo. Con otro movimiento de su brazo cerró el portal. Yo estaba sin palabras. Verás, el proyecto del entierro del mar es más que una medida de seguridad. Es un sacrificio para ellos. Entonces, ¿y todos esos cuerpos?, yo pregunté. No, solo algunos eran supuestos denunciantes. El resto eran John y Jane Das. Estos pobres sujetos fueron abandonados en las morgues de todo el país sin parientes que los reclamen. ¿A dónde los llevaron?, yo pregunté. Para el lugar donde se vive. Allí se ven obligados a construir, atrapados en el espacio entre la vida y la muerte para una eternidad. Esclavos de una raza extraterrestre, claro. Es un destino verdaderamente terrible. A todos nos gustaría estar allí ahora mismo, si no fuera por el trato que hicimos en 1947.
Estas criaturas no auguran nada bueno en nuestra atmósfera. Damos este sacrificio para evitar que desarrollen una tecnología capaz de mitigar el efecto que nuestro aire tiene en sus cuerpos y naves espaciales. No lo podía creer. Todo lo que sabía hasta ese momento era mentira. Mi supervisor caminó hacia la puerta. Me agradas, Chris. En verdad me agradas. Por esto te cuento todo ello. Quiero que sigas adelante. Eres un buen hombre y un hombre trabajador. Si no quieres terminar como esas pobres almas sobre ese trozo de roca espacial, mantendrás la boca cerrada. Escuché un auto que llegaba afuera. Parece que tu esposa e hija ya están en casa. Las llevamos a tomar un paseo con helado. Antes de cerrar la puerta al salir, el supervisor se volvió con una sonrisa. Nos vemos el lunes, amigo. Ten cuidado con descifrar los grandes misterios de la NASA o podrías quedar atrapado en la luna con toda tu familia.